Bienvenidos a otro video. En esta ocasión el video trata sobre las preguntas calculadas, más específicamente sobre mi proyecto final de la materia de programación de la carrera de tecnologías de la información. Bien, preguntas calculadas. Algunas personas que estén viendo, bueno, si es que ya alguien llega a ver esto, no sabrán tal vez de qué hablo, algunas puede que sí, así que por si sí o no, voy a explicar alguna parte de teoría, porque se van a mencionar varias cosas en este video, pues que tal vez algunos, como ya dije, no sepan, así que pues quiero explicarlo antes de mencionarlo y que se crea alguna confusión. Bien, preguntas calculadas. ¿Qué es una pregunta calculada? Las preguntas calculadas son preguntas numéricas individuales y se hacen uso de comodines o wildcards. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, aquí viene entre llaves una variable o una letra, en el caso más coloquialmente conocido, y también viene otra. Aquí dentro de entre llaves puede haber cualquier letra que se te ocurra, puede haber palabras también, pero siempre tienen que ser letras, no pueden ser números. Y bueno, que más adelante estos wildcards o comodines son sustituidos por valores aleatorios. Los valores pueden ser de tipo int, pueden ser double, eso ya depende de quién haga la pregunta. Bien, ¿a qué me refiero con que se sustituyen por números? Me refiero a lo siguiente. Pongamos de ejemplo que tenemos esta pregunta: suma A, el comodín A más el comodín B. Lo que nosotros tenemos que hacer en este proyecto es sustituir este corchete A y este corchete B por cualquier número. Entonces quedaría algo como suma 3 más 5. Como digo, estos números pueden ser cualquiera, o sea, el que tú quieras, son números random. Bien, ahora la siguiente cosa es los ficheros. No lo mencioné en un inicio, pero se va a hacer mención de los ficheros en este proyecto porque se nos pidió que lo implementáramos en él. Entonces, ¿qué es un fichero? Un fichero son datos almacenados en memoria. Es como, no sé cómo decirlo, es como si exportaras datos de tu programa y los metieras en un archivo TXT, en un fichero. Y bueno, un fichero tiene diversas funciones. En este caso de programación, pues puedes almacenar, no sé, partes de un código o puedes almacenar datos. A lo que voy con datos es, por ejemplo, si estás haciendo un programa que, no sé, administre alguna tienda y pues tengas que guardar registros de personas. Tengas que guardar el número de cliente, si se puede, su nombre, cuánto fue lo que pagó, cuánto, qué artículos compró, no sé. A lo que voy es que puede guardar esos registros en un fichero y después puedes acceder a ellos para que sea lo que necesites. La siguiente cosa es ¿qué es una función? En este proyecto en específico se hace uso de funciones. ¿Son necesarias? Yo diría que sí lo son. ¿Por qué? Pues bueno, hace que tengas más limpio tu código. Así que bueno, ¿qué es una función? Pues en programación, una función es una sección de programa que calcula un valor de manera independiente al resto del programa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una función tiene 3 componentes importantes, como lo son los parámetros, el código claramente y el resultado. Aunque hay
excepciones. Una función puede o no puede tener parámetros y puede o no puede retornar un valor. Eso ya depende de para qué vayas a utilizar tu función, para qué lo necesites, si necesitas que retorne un valor, si necesitas que no. Eso ya depende de ti. Bien, ahora los parámetros. En los parámetros hay dos tipos. Es el parámetro por valor y el parámetro por referencia. Bien, lo siguiente es, bueno, aquí les explico más o menos lo que es esto. Como dije, hay funciones que pueden o no pueden retornar un valor y hay unas que puedan o no mandar parámetros. En este caso, pues yo pongo como ejemplo este de aquí. Este sería, no sé, el método principal. Aquí lo ven. ¿Y qué hay en el método principal? Hay una línea que manda a llamar a una función. Ahora, esto de aquí manda a llamar a esto que está aquí. Supongamos que esta es la parte de arriba del código y más abajito está esta parte, fuera del main, claramente. Entonces, como se menciona con las variables tienen puesto su tipo de variable y después tienen su identificador. Lo mismo pasa con las funciones. Este sería su tipo, por decirlo de alguna manera, y este sería su identificador. Ahora, tiene la palabra void. ¿Qué significa la palabra void? La palabra significa que no retorna valor. En caso de que tú quisieras que retorne algún valor, pues eso ya depende de qué valor quieres que retorne. Por ejemplo, si tú quieres que retorne un valor int, el valor que vas a poner en lugar de void va a ser la palabra int, porque pues te va a retornar un valor int. O si quieres que te retorne un string, bueno, eso ya depende de ti. También puedes retornar vectores. La matriz creo que no se puede, así que tengan cuidado con eso. Ahora, tiene unos paréntesis. ¿Qué se ponen los paréntesis? En los paréntesis, bueno, entre los paréntesis se ponen los parámetros. Ahora, en este caso no es necesario mandar un parámetro porque funciona igual sin él. Y bueno, un parámetro es, por ejemplo, aquí tuvieras una variable que quisieras mandar o que vas a ocupar dentro de aquí, pues lo único que haces es ponerlo entre paréntesis y mandarlo. Ahora, la forma de mandar un parámetro es, por ejemplo, entre paréntesis, acá donde dice void saludo, aquí tienes que poner, por ejemplo, el tipo de dato y su identificador. Por ejemplo, si vas a mandar una variable int, acá le vas a poner int variable y acá nada más le vas a poner la variable. No es necesario ponerle el tipo de dato porque se supone que ya la tienes definida dentro de tu main. Así que no es necesario que lo mandes de nuevo con tipo de dato porque acá pues ya sabe qué dato está recibiendo. Ahora, el orden de cómo pongas cada parámetro sí importa. Tengan cuidado también con eso. Bien, ¿qué hace esto que tengo aquí? Main manda a llamar a saludo. Saludo, ¿qué hace? Imprime un hola. No retorna ningún valor, así que hasta ahí está. Lo manda a llamar y lo único que hace pues es imprimir hola, así que en consola aparecería esto aquí, un hola, y se termina el programa. Eso sería todo. Ahora, entre los parámetros, como dije, están los dos tipos, que es por referencia y por valor. Una manera gráfica que encontré de explicarlo es esta que está aquí. Lo que hace en por referencia es, por ejemplo, tienes cup y tienes el método fill cup, o sea, llena la taza. Ahora, aquí es como si mandaras la misma taza a la función. Entonces ves que aquí se está llenando la taza, pero al mismo tiempo se llena la que está acá, porque claramente es la misma taza. Por referencia, dice que se manda el
espacio de memoria. Entonces se afecta directamente al espacio de memoria, así que cambia completamente el valor de dicha variable o lo que sea que mandes, se afecta directamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia por referencia y valor? Bueno, por valor es como si mandaras una copia de tu variable. En este caso tienes cup y tienes fill cup. Ahora aquí es como si mandaras, ya ven que sale de la taza otra taza completamente distinta. Es como si hicieras o si tuvieras instantáneamente dos tazas y una la mandas a que se llene y la otra se te queda vacía. Es porque no estás afectando para nada a tu valor de la taza que está en el método cup. Ahora, a esta taza en fill cup podrías, no sé, quebrarla y acá también se quebraría. En cambio, si acá tú quiebras la taza, la rompes, acá no le va a pasar nada. Vas a tener una taza completamente ilesa, o sea, no le hiciste nada. Así que pues esa es la diferencia entre referencia y por valor. Bien, les quiero mostrar de dónde surgió la idea de las preguntas calculadas. Cuando nuestro profe nos estaba explicando que quería que hiciéramos de proyecto final, nos dijo que quería prácticamente esto que ven aquí. No lo puso, es una herramienta que nos brinda nuestra universidad para que entendiéramos y pudiéramos analizar a fondo cómo se comportan las preguntas calculadas. Así que bien, lo que tendríamos que hacer en nuestro proyecto es lo siguiente: en añadir pregunta. Ahora aquí nos aparecen distintos tipos de preguntas, pero a nosotros solamente nos interesan estas tres de aquí: calculada, calculada de opción múltiple y calculada simple. Para mí, calculada y calculada simple son exactamente iguales. No hay nada que se las cambie. Así que prácticamente es como si resuelves una, prácticamente el mismo código que utilizas está resolviendo la siguiente. Entonces, la única diferente es calculada de opción múltiple. Como su nombre lo dice, te brinda diferentes opciones para responder a una sola pregunta. Bien, yo voy a explicar o voy a agarrar como referencia la calculada para explicar más o menos qué es lo que se tiene que hacer en nuestro proyecto. Bien, le pueden agregar y nos aparecen distintos campos, como pueden ver. Ahora, nos aparece una categoría. Aquí pues ya depende de lo que quieras hacer. Nos aparecen algunos comodines ya por defecto. Y bueno, nos aparece por lo siguiente: nombre de pregunta y texto de la pregunta. El nombre de la pregunta y texto de la pregunta pues se pone, por ejemplo, pregunta. El nombre de la pregunta es ese. ¿Qué hace nuestra pregunta 10? Pues bueno, divide A entre B. Bien, tú como ser humano entiendes qué se tiene que hacer. O sea, lo ves y sabes que se tiene que hacer. Como ya dije anteriormente, se reemplaza esto por números, así que pues prácticamente sabes qué se tiene que hacer. Bien, la computadora no sabe qué tiene que hacer, así que tienes que ponerle otros campos para saber de qué manera se tiene que comportar de acuerdo a esta descripción de pregunta que tú pusiste. Ahora, el siguiente campo que te pide pues es la puntuación por defecto. Retroalimentación general es si tiene alguna duda o si se lo saca mal, tienes que ponerle una retroalimentación. Ahora, una parte muy importante de esto es la fórmula. Ahora, hay algunos aspectos que se tienen que cumplir entre el texto de la pregunta y la fórmula. Y es el siguiente: es que se tienen que poner exactamente los mismos comodines que hay
entre el texto y la fórmula. Ahora, tú, como ya te lo expliqué, sabes qué tienen que hacer. Tiene que dividir X número entre otro X número. Ahora, bien, yo tengo que poner A entre B. No puedo poner números porque, como ya mencioné, se tienen que poner exactamente los mismos comodines. Ahora, te pide calificación para la pregunta. Yo le voy a poner el 100%. Te pide tolerancia y como ven aquí hay diferentes tipos de tolerancia. Yo no comprendí muy bien esto, así que no lo metí en mi proyecto. Y bueno, aparece cuántos decimales quieren que muestre la pregunta y ahora sí la retroalimentación por si es que se la saca mal. Ahora aquí hay por si quieres ponerle otra respuesta, pero pues yo se lo voy a dejar. Ahora aquí viene el tratamiento de unidades. Si es que, por ejemplo, si aquí tu pregunta dijera, no sé si estuvieras en física y quisieras saber cuál es la velocidad de, no sé a qué velocidad va tal cosa, ocupas unidades. Entonces aquí pues ya las especificarías. Si son las unidades, los intentos múltiples, pues es que cada que intente la pregunta, cuánto le vas restando al 100%. Y por ejemplo, si tú la primera vez la contestas mal, te puede decir tal pista, no, pues supongamos que tienes, no sé, eso ya es visto y ya decides tú qué poner. Las marcas, pues esto ya es como en la presentación, en la visualización del examen. Guardamos cambios. Ahora aquí nos dice que los comodines ya los identifico, como ustedes ven, es A y comodín B, que son los que pusimos anteriormente. Ahora aquí nos pide si quiere que se use un conjunto que ya se usó antes o uno compartido. Aquí pues lo voy a dejar con privados. Bien, ahora aquí es para sincronizar los datos de conjunto. Bueno, esto no lo metí tampoco en el proyecto. Siguiente página. Ahora aquí nos aparece para editar el conjunto de datos de los comodines. Como ven, aquí está el nombre B y está A, y pues está en que se usan y pues los ítems con frecuencia y varias cosas. Esto lo ignoramos por el momento y nos aparece comodín A. Está en 5.5. Está el rango de valor del 1 al 10, o sea, se va a generar un número aleatorio entre el 1 y el 10. ¿Cuántas posiciones decimales quieres que tenga? Pues ya seleccionas la distribución y bueno, para el B es lo mismo. Ahora, parámetros de tolerancia en las respuestas, pues bueno, aquí la pregunta que se originó de los comodines que yo hice es 5.5 entre 9.1 y da un resultado de 0.60. Entonces, tú tienes que agregar aquí forzosamente otro conjunto. Ahora acá ya ven que teníamos otros números, pues acá ya cambió. Ahora es 7.9 entre 9.8 y te da la respuesta y pues te muestra más la tolerancia, lo que especificas anteriormente, los tipos de tolerancia si es que lo quieres cambiar, cuántas respuestas correctas y qué formato. Y bueno, aquí aparece más específicamente el conjunto que se hizo. Se divide 5.3 entre 6.3. Esto es la pregunta que aparecerá, bueno, perdón, esos son los valores que van a aparecer al usuario con la pregunta. Entonces yo aquí le puedo poner pista previa. Y bueno, así se vería la pregunta. Es la pregunta 1, como yo le puse de nombre. Te aparece que tiene una puntuación de 1 y te aparece el texto de pregunta que nosotros pusimos. Ya ven que yo dije que se pone 5.3 en A y 6.3 en B. Bueno, pues es esto. Y la respuesta, ¿qué respuesta es? 0.84. Entonces se pone así, 0.84.
guardar. Y bueno, ya te dice los detalles de la pregunta, etcétera, etcétera. Y le ponemos guardar cambios. Bueno, prácticamente eso es lo que tenemos que hacer en nuestro proyecto. Y bueno, ahora sí pasemos al código. Bien, aquí, bueno, ignoren. Hice diferentes proyectos, como pueden ver, pero el importante es el examen. Bien, voy a abrir este también. Entonces, bien, ese es mi código. Son 600 líneas. Aún no lo termino, así que solo voy a subir lo que he podido hacer. Es un avance de lo que me alcanzó para hacer. Bueno, estas son todas las librerías que se utilizaron en el programa. Viene extern-c. Lo que hace esto es, como lo dice, es algo externo a esta librería, a esta clase. Y lo que trae es archivo.h, que es este de aquí. Que trae consigo a archivo.c, que como ven es esta función, que es esta aquí, la manda a llamar, que es esta. Bien, ¿qué hace esta función? Pues ya la veremos más adelante. Después está el use namespace. Después están todas las funciones que utilicé en mi código. Como mencioné, pues hay algunas que tienen parámetros, son estos de aquí. Como les mencioné, tienen que poner el tipo de dato y pues el identificador. Como ven, aquí estoy mandando un vector, y como hay otros también, que es un void que tiene su identificador y no tiene parámetros. Otra cosa que me voy a mencionar es esta, devuelve un vector string. Y bueno, como ven, hay algunos que pues aceptan muchos parámetros. Bien, entremos. Esta línea que está aquí me permite mostrar palabras con acentos, como es la ñ. También me permite mostrar lo que es los signos de pregunta, de exclamación, etcétera. Entonces, bueno, esto se ocupa para los números random, que son los de que se ocupan para los comodines. Y pues estas son algunas variables que uso a lo largo del proyecto. Aquí también hay unas que están comentadas que pues ya no usé y se me olvidó borrar. Y iniciamos en el proyecto, en el código, perdón. Iniciamos con un ciclo do while, que acá está, que es el que maneja todo lo que se hace en el proyecto. Bien, nos manda a llamar instantáneamente a la función menú. Así que vamos a buscar la función menú y le ponemos la implementación. Lo buscamos aquí, nos aparece, es esta. Bien, ¿qué hace el menú? Pues nos muestra prácticamente el menú de opciones que tenemos. Aquí hay algunas que no tengo. Lo que pasa es de que he hecho tantos proyectos que reutilicé código. Y bueno, esta opción está pendiente por realizar. Así que bueno, las únicas opciones que tenemos es crear examen, salir del proyecto, y hay otra que implementé como leer todas las preguntas introducidas. Esto lo explicaré un poco más adelante. Y pues nos pide la opción que queremos. Esto es lo último que pone en consola. Así que acá lo que hace instantáneamente después es limpia el buffer. Sé que en este momento no se tiene nada, no ha introducido ningún valor, así que no tendría por qué limpiarse el buffer, pero está pensado para cuando se vuelva a iniciar en un futuro. Y como les dije que por último nos pidió la opción, pues aquí la guarda, y con esta opción se maneja el switch que maneja todo nuestro ciclo prácticamente. Bien, entra switch opción. Como ven,
les dije que en mi proyecto pues nada más funcionan el case 1 y el case 4, que son las únicas que he modificado. Se me olvidó modificar la de salida, pero se entiende lo que hace. Bien, ¿qué hace el case 1? Pues es el que crea el examen. Nos hace un salto de línea, que es lo que se pone en consola. Como ven, se manda a llamar a otra función. ¿Y qué hacen saltos línea? Pues son puros saltos de línea, como su nombre lo dice. Ahora, después limpia el buffer de nuevo y nos dice que tecleemos la cantidad de preguntas que deseamos. Aunque en esta parte no sabías y no te pide cuántas preguntas vas a utilizar, pues no hay una forma en la que nosotros podamos poner un botón y añadir. Entonces no podemos hacer eso en C++. Si fuera en Java, pues se podría con JFrame, pero eso ya es otra cosa. Y bueno, sí, cuántas preguntas va a introducir el usuario. Eso es muy importante porque se utiliza más adelante. Bien, declaramos un vector string variables y declaramos otras variables string. Como ven, les digo que es muy importante la cantidad de preguntas que se desea hacer, porque pues todos mis vectores tienen definido o el tamaño por cantidad. Y aquí mandamos llamar a una función llamada datos. Bien, ¿de qué se trata datos? Pues es este de aquí, con muchos parámetros. Bien, datos. Es todo esto. ¿Qué hace datos? Pues como su nombre lo dice, pues nos piden nuestros datos. Aquí puedes declarar algunas variables que se van a utilizar más adelante y inicia con cantidad, se vuelve a utilizar, y la variable int i. Bien, esta no es necesaria. Y bueno, nos vuelve a hacer unos saltos de línea y nos pregunta qué tipo de pregunta deseas agregar. Como yo les dije acá, en añadir, nos aparecen 3 tipos de pregunta, que es la calculada de opción múltiple y la calculada simple. Bueno, son las mismas que nos aparecen en el proyecto. El usuario escoge la pregunta que quiere, lo teclea. Con esta línea limpiamos lo que sea que esté en pantalla y de nuevo vuelve a hacer otro salto de línea, vuelve a limpiar el buffer y nos pide que tecleemos el nombre de pregunta, que ya lo vimos en la explicación que hice con esta parte de aquí, así que me iré un poco más rápido. Y bueno, nos pide el nombre de pregunta, lo guardamos en nombre, que lo pusimos aquí, string nombre. Bien, nos limpiamos el buffer antes de guardar a la variable y nos pide la descripción de la pregunta. Con descripción de la pregunta, acá lo vimos como texto de la pregunta, pero yo aquí lo estoy poniendo como descripción de la pregunta. Se guarda en descripción y después nos dice que fórmula de la pregunta, eso lo vimos. Y esto tampoco. Perdón, es que estuve trabajando esta tarde en esto. Y bueno, aquí nos manda a llamar a otro método. Ahora, como ven, este sí se guarda. Sí devuelve un valor. Así que comodines. ¿Qué hace comodines? Comodines está aquí, es esto de aquí, no es mucho. Lo que se encarga de hacer es, como ven, devuelve un vector string y recibe como parámetros la descripción y la variable i. ¿Qué hace la variable i? Pues nos dice en qué número de pregunta vamos. Así que bueno, esto tampoco es necesario.
Y bueno, declaramos algunas variables. Bueno, ¿qué utilizamos acá? Aquí lo que hace es, recuerdan que los comodines eran de que lo que hace es buscar en la descripción de mi pregunta la llave de abrir, que es esta que está aquí. Cuando la encuentra, pues altera esta variable. ¿Qué hace esta variable? Pues nos dice o nos avisa que se encontró una llave de abrir. Ahora, sigue avanzando el ciclo, vuelve a entrar y ahora está en esta posición, en la A. Ahora, estado tiene que ser diferente de estado, que es este de aquí, y lo que sea que está en esta posición tiene que ser diferente de la llave cerrar, que es esta de acá. Si esto es diferente, se guarda esta letra o lo que sea palabra. Por ejemplo, si hubiera una palabra, si hubiera, no sé, base. Si fuera base, entonces lo que haría sería lo siguiente. Aquí nos diría que primero está en B. Ya identificó la llave que abre, ahora está en B. Lo guarda, lo vuelve a entrar y ahora está en A. Lo guarda y así consecutivamente hasta que llegue a la llave de cerrar. Cuando esta se debe cerrar, pues aquí ya lo único que hace es todo lo que se almacenó en PA lo guarda como el comodín que es en variables D, que es un vector string. Pushback nos permite pues guardar en un vector string en C++, y se altera J, que esta creo que no lo ocupo, y bueno, se reinicia el valor de PA, como es un acumulador, pues se reinicia el proceso, se vuelve a utilizar, y estado también se vuelve a inicializar en 0. Ahora retorna el vector variables D. Terminamos con comodines. Y ahora ¿en qué línea nos quedamos? Nos quedamos aquí nos quedamos. Ahora se saca J, que J es el tamaño de variables. Por ejemplo, si se encontró 2 comodines, J va a valer 2. Es prácticamente lo que hace. Ahora se declaran más variables y se manda a llamar a sustitución valores, y como ven se mandan con muchos parámetros. Así que bueno, en sustitución voy a buscar, sustitución valores. No sé qué es esto. Bien, sustitución valores. Es este que está aquí, como ven. Pide demasiados parámetros y como ven es muy largo. Se brinca de la línea 300 a la 500. Aunque yo dejo muchas líneas entre código, pero bueno, hay algunas líneas que tampoco ya no utilizo, así que son menos líneas. No es tan horrible como se ve, pero es demasiado largo. Así que bien, trataré de explicarlo lo más rápido que pueda y lo más sencillo también para que se entienda. Ahora, como ya se dijo, hay diferentes tipos de pregunta que pues es, déjenme la encuentro, la calculada, la simple y la múltiple. Cuando es calculada múltiple, pues claramente se nos piden que se muestren un determinado número de múltiples respuestas para la descripción de la pregunta. Entonces, en dado caso de que mi pregunta sea múltiple, que es lo que quiere decir esta condición, si pregunta es múltiple, nos pide la cantidad de resultados que queremos mostrarle al estudiante, en este caso. Y bueno, aquí pues ya tienes tú la oportunidad de escoger. Aquí si no es múltiple, pues lo ignora, no hace nada y nos vamos. Ahora, aquí se hace una matriz con valores que pues se acuerdan de variable size.
que si son dos comodines, pues serían 2 filas. Y valores aleatorios. Valores aleatorios tanto para preguntas simple como calculada es 1. Entonces, por lo tanto, tiene 2 filas con una columna. Y bueno, aquí nos dice qué valor tiene en cada columna. Esto es más que nada para que yo sepa que está funcionando bien mi proyecto. Esto no es necesario en el código. Y bueno, aquí volvemos a declarar otros vectores. Bien, esto de aquí es para llenado y reemplazo, nada más llenado de números random. Bien, ¿qué hace? Primero nos dice qué valor mínimo quieres para el primer comodín que se haya encontrado. Y bueno, lo pide. Se guarda en entrada mínimo, luego qué máximo quieres para el mismo comodín. Y también se guarda. Ahora, aquí hace una validación. Se suman tantos valores aleatorios, que es la cantidad de resultados que se van a dar, con la entrada mínima. Por ejemplo, aquí sería 1 y no sé, si yo quiero que de entrada mínimo sea el valor mínimo para mi variable, tiene que ser 5. Con valores aleatorios, pues supongamos que ahora aquí serían 6. Entonces, entrada máximo yo le pongo que quiero que sea 4. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que quiero que se me generen números del 6 al 4. Pero mi mínimo es el 6 y mi máximo es el 4. Entonces, no se pueden generar números entre ese rango. Siempre tiene que ser menor mínimo, por algo se llama mínimo, y máximo. Entonces, es lo que se evalúa. Si esto llega a ser verdad, si esta suma de aquí llega a ser verdadera, llega a ser mayor que máximo, me dice que no se pueden generar los números y que genere otros números como mínimo como máximo. Y bueno, esto es para lo mismo. Ahora nos brincamos a eso, y ya que tenemos bien definido lo que vale entrada mínimo y máximo, pues venimos aquí. Ahora, como yo les digo, valores aleatorios para simple y calculada es 1. Entonces este ciclo se va a repetir solamente una vez en caso que sean esas preguntas. Y pues la cantidad de veces que me diga si es múltiple. Bien, aquí lo único que hace pues es generar y los números random, y los va guardando en nuestra matriz valores. Y pues valida si el número se repite o no se repite. Esto es lo que hace. Lo que hace find es buscar en valores p, que es este de aquí. Si en valores p de inicio a fin está el número random que se está generando aquí, si esto se hace verdadero, pues dice que encontró uno repetido y se le resta uno acá para que pueda volver a generar otro número. En caso contrario, pues ingresa el número en valores y salimos. Limpio pantalla. Ahora, esta parte de código es para la sustitución de dichos números que se generaron arriba en tanto la fórmula como en la descripción. Ahora, aquí, como lo dice, se sustituyen valores en la descripción. Se agarran los valores aleatorios, como ya se sabe que vale 1, o la cantidad que sea, y las variables, la cantidad de comodines que se encontraron, y pues de nuevo vuelve a buscar la llave, y ahora el número que sea que esté en posición ML lo convierte en string y lo guarda en número, y este número es el que se va a reemplazar por el comodín. Ahora lo reemplaza, y aquí se actualizan valores de nuevo. Me estoy quedando sin tiempo. Y bueno, ahora hace lo mismo, hace exactamente lo mismo. Aquí hace una pequeña evaluación, si es de tipo pregunta, tipo
calculada o calculada simple, pues sustituye los valores de una forma en fórmula, y si es de otra forma, pues lo hace, si es de tipo 3, si es múltiple, lo hace de diferente manera, porque ya ven, como les digo, la calculada y calculada simple son iguales y la calculada múltiple es diferente. Entonces, ya que se reemplazaron los valores, ya está. Ahora, aquí se hizo uso de, ¿dónde está? De aquí. De estos por referencia. Ahora, por referencia es como yo les digo, por ejemplo, se tiene este método. Aquí mi suma se hizo con estos números, vale 5. Ahora se manda a llamar a suma valor por valor, y pues me da que, por ejemplo, yo tengo un 5 en este momento. 5 es igual a 5 más 5, pues me da un 10. Entonces yo regreso e imprimo el valor, pero aquí el valor que me va a imprimir va a ser el que está guardado en este momento, porque acá, como les digo, no lo imprimió, así que no se modifica. Entonces lo que me va a regresar aquí y lo que va a imprimir va a ser un 5. Ahora vuelvo a llamar a otro otra función, pero esta sí se manda como referencia. Ahora acá me dice manda suma, que en este momento vale 5 igual, y entramos acá. ¿Y qué hace? Suma, que 5 es igual a 5 más 10, 15. Entonces, lo que va a imprimir acá, como se modificó tanto aquí como acá, va a imprimir un 15. Perdón. Es lo que hace, así que se modifica instantáneamente aquí. Entonces, bueno, los valores que yo que paso como referencia, pues esa es su función. Ahora ya que hicimos esto, aquí los valores. Lo que yo no puedo hacer en mi programa y no he podido hacer es que me haga el examen como tal, o sea, que me permita mostrar todas las preguntas de una sola corrida. No puedo hacerlo. Lo único que he podido hacer es que me haga como una vista previa, como lo que vimos cuando les expliqué de acá. Entonces, no he podido hacerlo. Lo he tratado de hacer y no he podido. Acá, se los voy a mostrar. Lo único que pasó aquí fue que este es otro código que pues nada que ver. Que no me leía bien. Bueno, eso no estamos hablando de vamos a en acá, perdón. Bien, aquí ahora sí ¿en cuál estoy? Este es otro. Bien, aquí sí, ahora nos quedamos aquí. Y bueno, como les dije diciendo, no puedo hacer que corra una y luego seguidas las preguntas. Solamente puedo hacer, si tú ingresas una pregunta, en ese instante la ves y ya después ya no puedes volver a verla o responderla. Es lo único que puedo conseguir. Entonces, bueno, nos pide si quiere la vista previa. Lo ideal pues sería que sí, porque ya no la puedes volver a ver. Entonces, esta tampoco es importante. Esta tampoco. Aquí nos van a llamar al salto de líneas, que ya les dije son puros saltos de línea. Y ahora aquí lo que hace es imprimirnos en pantalla el nombre de la pregunta que se ingresó, la descripción con valores ya reemplazados. Ahora, si el tipo de pregunta está entre 1 y 2, como ya les dije, calculada y calculada simple, pues nos pide que el usuario teclee el resultado que cree que es de la descripción. Y bueno, en dado caso de que sea múltiple, pues aquí nos van a llamar en lista F. Ahora, lo que se me olvidó mencionar, perdón, es en conversión. Ahora, en conversión, ¿qué se hace en conversión? Bueno, busquemos aquí, conversión. Lo que hace es, manda a llamar la fórmula y manda a llamar muchos parámetros. Y lo que hace es, manda a llamar esta función, que lo que hace es pasar de string a double. Y qué es lo que necesitamos acá. Ahora convierte por ejemplo, la fórmula. Si yo tenía un
7 más 5 en un string, lo convierte a entero y te da el resultado de dicha expresión. Y bueno, eso es básicamente lo que hace esta función. Ahora es diferente claramente para si es múltiple, porque si es múltiple, pues son diversos resultados que tiene que convertir para que se pueda escoger la pregunta. Entonces aquí lo que hace esta parte de aquí es ver si en algunos de esos resultados se repiten. Algunas veces falla y otras veces funciona, así que también estoy tratando de arreglar esto. Y bueno, ya estamos con conversión. Bien, después, bueno, pues lee los resultados. Aquí me faltó el break. Bueno, aquí dependiendo del resultado, si el resultado es correcto, o sea, si el resultado que el usuario me tecleó y el resultado que arroja conversión, que es este de aquí, si este resultado es igual a el resultado que está tecleando el usuario, pues le dice que es respuesta correcta. En caso contrario, le dice que es incorrecta. Y bueno, te dice que si la quieres volver a ver. Esto no es tan necesario tampoco. Y pues se limpia pantalla. Ahora, en esta parte, pues ya terminamos lo que sería pedir datos. Y bueno, ahora nos regresamos acá, que es donde iniciamos. Rompe este case. Ahora, en dado caso que quiera leer todas las preguntas, que es donde yo ingresé los ficheros, lo que hizo mientras, por ejemplo, tecleas tú una pregunta es instantáneamente manda llamar a escribir, que es esta parte de, déjenme la busco, datos, variables, sustitución, confirmación, conversión. Ese sí es necesario, perdón, lo borré. Lo que hace aquí, cada que termina de escribir una pregunta y previsualizarla, es que la escribe inmediatamente. Ahora aquí nos manda otros tipos de parámetros. Y bueno, ignoren este código, es un código que no me funciona. Y lo que hace es el uso de ficheros, que es donde escribe. Ahora se hace un txt con preguntas. En este caso, déjenme corto y lo busco. En este caso yo lo tengo en esta parte, que es preguntas. Como ven, pues yo ya he corrido mi programa varias veces y pues así es como se guardan las preguntas. Se guarda el tipo de pregunta que es, el nombre de pregunta, la descripción y la respuesta. Bien, es lo que hace esto de aquí, es escribir todo esto. En cambio, cuando es pregunta múltiple, pues se guardan los diversos resultados. ¿Qué me refiero con diversos resultados? Por ejemplo, este es de tipo 3. Se guardan, por ejemplo, el usuario quería ver 3 resultados, pues se le muestran 3 resultados. Eso es lo que hace. Ahora, lo que hace en case 4, que es aquí, es leer las preguntas. Lo que tenía pensado hacer ahí es hacer como un banco de preguntas. Y bueno, a esto es lo que hace, te imprime en pantalla todas estas preguntas, que son las que has ingresado. Es como una base de almacenamiento. Y bueno, esa es la función que yo hice para escribir y leer de un fichero. Y bueno, lo voy a correr. Bien, como les dije, cuando nos aparece nuestro menú, ¿qué deseamos hacer? Crear un examen, leer todas las preguntas. En este caso yo quiero crear un examen. Nos pide la cantidad de preguntas, yo quiero agregar 2 preguntas. Y bueno, quiero agregar una calculada.
le pongo el nombre de pregunta. ¿Qué pregunta vamos acá? En la 6, pregunta 7. Yo quiero que sea la suma de A más B. La forma de la pregunta va a ser A más B. Ahora aquí, perdón, les dije que no ignoren esta línea. ¿Qué valor mínimo quiero para A? Quiero que sea de 1 a 5 y el valor mínimo de B es de 5 a 9. Deseo tener vista previa, que es lo que les mencioné, le voy a poner que sí. Y nos pone el nombre de la pregunta, es pregunta 7. La descripción es suma de 3 más 6. ¿Cuánto es? Pues es 9. Y nos dice respuesta correcta. Si deseas verla de nuevo, pues se vuelve a mostrar, pero como nos estamos quedando sin tiempo, le voy a poner que no. Y ahora voy a hacer una múltiple. Nos pone el nombre de la pregunta. Yo quiero que sea pregunta 8. Y nos pone, voy a hacer una resta de A menos B. La fórmula pues es A menos B. ¿Cuántos valores? Esos son los resultados que les digo. Yo quiero 3. ¿Qué valor mínimo quiero de A? Quiero que sea de 6 a 12. Y que sea de 1 a 5. Ahora, estos, como les digo, no le tomen mucho caso. Solamente nos dice los números aleatorios que se generaron para cada comodín. Y bueno, yo le quiero decir que sí. Nos dice resta de 8 menos 4. Y a ver, aquí es lo que les digo de que funciona y a veces no funciona. Lo de se repitan o no. Y pues 8 menos 4 es 4. La respuesta correcta, pues ya les digo que no. Ahora desde centrar de nuevo, le voy a poner que sí para mostrarles lo de que lee el fichero. Leer las preguntas, pues le voy a poner 4. Y como les digo, pues acá nos imprime también las preguntas que acabamos de ingresar, que es pregunta 7 y pregunta 8. Pero también nos muestra las que ya estaban. Y bueno, pues eso es todo lo que he logrado hacer con mi programa. Como ven, no pide tolerancia, no pide retroalimentación. Hay muchas cosas que no pide, pero pues hice mi mejor esfuerzo, aunque no he terminado, son demasiadas líneas ya. Aunque no son como las 800 que llevaba en Esotaka. Bien, eso es todo. Espero que haya quedado un poco claro y pues trataré de hacer lo que falta. Eso es todo por el video.